Yo no crecí entre lujos ni comodidades. Mi infancia estuvo marcada por la austeridad y la disciplina, pero también por una certeza profunda, que todo lo que valía en la vida debía ganarse. No por miedo, sino por dignidad. Mi padre era un hombre de una sola palabra, de esos que ya no existen. No alzaba la voz, pero cuando hablaba, lo escuchaban todos. Y sobre todo, lo escuchaba yo. No por temor, sino por respeto. Desde que tengo memoria, lo vi madrugar todos los días, incluso cuando llovía o cuando el frío le calaba hasta los huesos. A veces lo acompañaba al taller, cuando el negocio aún era apenas una promesa, un espacio pequeño, con herramientas viejas y un par de empleados que más que trabajadores, eran como hermanos. Mi padre no tenía estudios universitarios, ni un apellido de peso, pero sí tenía una mente aguda y una voluntad de hierro. Lo observaba tomar decisiones, negociar, calcular, resolver problemas en tiempo real, como si fuera parte de su naturaleza. Como si no supiera vivir de otra forma. Recuerdo perfectamente sus manos, grandes, curtidas, con las uñas siempre limpias pero endurecidas por el trabajo. Me señalaba planos, libros, cuentas. A veces me hablaba como si yo fuera adulta. No me trataba con condescendencia. Desde muy joven me hacía preguntas difíciles, me obligaba a pensar por mí misma. ¿Por qué crees que este trato no cerró?, me decía. ¿Qué hubieras hecho tú? Y yo, que apenas levantaba medio metro del suelo, me quedaba en silencio, procesando, aprendiendo a mirar el mundo como él lo hacía, con lógica, pero sin perder el corazón. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba lo esencial. La ropa pasaba de hermano a hermano, y los zapatos duraban hasta que ya no daban más. Las vacaciones eran cortas, si es que las teníamos. No había regalos caros ni cenas en restaurantes. Pero había algo que valía más: orgullo. Mi padre caminaba erguido, con la frente en alto, no por lo que tenía en el banco, sino porque sabía que todo lo que poseía se lo había ganado a pulso, sin deberle nada a nadie. Ese fue el verdadero legado que me dejó, la convicción de que la dignidad no se mide en cifras, sino en decisiones. Mientras yo crecía, también crecía el negocio. De aquel taller salieron las primeras máquinas que revolucionarían el mercado en nuestro estado. Con el tiempo, mi padre compró un terreno más grande, contrató más personal, y poco a poco el apellido empezó a tener peso en el sector. No fue de un día para otro. Lo vi fracasar muchas veces, quedarse sin liquidez, tener que vender maquinaria para pagar sueldos. Pero nunca lo vi rendirse. Ni una sola vez. Él decía, los negocios son como los árboles, si no aguantas el primer invierno, no mereces ver la primavera. Me gustaba quedarme despierta escuchándolo hablar por teléfono con proveedores o con clientes. Nunca gritaba. Sabía negociar con firmeza, pero sin humillar. Tenía una forma de hacerse respetar que no dependía del tono de voz, sino del contenido de sus palabras. Yo absorbía todo eso como una esponja. No porque me lo impusiera, sino porque me fascinaba. Me parecía más interesante aprender cómo se cerraba un trato que ver una caricatura. Él notó eso, y me empezó a involucrar poco a poco. Me dejaba hacer cálculos en las libretas, me explicaba los márgenes de ganancia, me enseñaba a revisar facturas. Cuando cumplí 12, ya entendía más de contabilidad que muchos adultos. La escuela me gustaba, pero nada me gustaba más que aprender de él. Siempre decía que el conocimiento sin propósito era como una lámpara sin aceite. Me hablaba mucho del futuro, de los riesgos, de lo que él no pudo hacer por no tener los recursos ni el tiempo. Me confesó un día que, de haber tenido la oportunidad, habría estudiado ingeniería, pero que la vida no le dio tregua. Por eso insistía tanto en que yo debía estudiar, pero también trabajar. No quiero una hija brillante que solo sepa repetir teorías. Quiero una mujer que pueda sentarse en una junta y que nadie se atreva a subestimarla. Con ese espíritu entré a la universidad. Me costó elegir entre administración e ingeniería, pero finalmente opté por lo primero. Mientras mis compañeras soñaban con oficinas acristaladas o viajes al extranjero, yo soñaba con estar al frente del negocio familiar. No porque me lo impusieran, sino porque lo sentía como una extensión de mí. Era lo que me daba sentido. No quería crear algo nuevo, quería perfeccionar lo que mi padre había empezado.
Él me apoyó desde el primer día, pero no me regaló nada. No me dio títulos ni me puso al frente de nada por ser su hija. Me hizo pasar por cada área del negocio. Empecé en la bodega, luego en la línea de ensamblaje, después en atención a clientes. Aprendí a lidiar con proveedores, a revisar balances, a negociar con distribuidores. Fui una más. Ganaba un sueldo justo, como todos, y si me equivocaba, me llamaban la atención. Nadie me perdonaba errores. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Cuando él murió, tan repentinamente que me cuesta escribirlo aún hoy, sentí que el mundo se partía en dos. No solo perdí a mi padre, perdí a mi guía, a mi socio, a mi mentor. Durante semanas caminé como si estuviera hueca por dentro. Pero algo en mí también se activó, una especie de determinación que hasta entonces no había necesitado. Su ausencia me obligó a dar el paso. Y lo di. No me senté en su silla por capricho ni por herencia automática. Me la gané. Y desde ese día, supe que cada decisión que tomara debía honrar su memoria. No podía permitirme mediocridades. Así que tomé las riendas. Revisé contratos, reestructuré personal, identifiqué fallas, y sobre todo, modernicé procesos. Llevé el negocio a la era digital, abrí nuevas líneas de producción, diversifiqué inversiones. Me arriesgué. Y gané. En 10 años, dupliqué la fortuna que él había construido en 40. No lo digo con arrogancia, lo digo con respeto. Cada peso, cada centavo, fue reinvertido con estrategia. Había veces en las que me quedaba en la oficina hasta la madrugada, con un café frío y los ojos ardiendo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces miraba su retrato en la pared, ese en el que está de pie con su overol manchado de aceite, y sentía que me daba su bendición silenciosa. Yo tenía 27 años cuando lo conocí. Rodrigo. Así se llamaba el hombre que, por un tiempo, creí que sería mi compañero de vida, mi socio emocional, el padre que mis hijos merecían y el amor que me había negado a buscar por tantos años. Fue una decisión más impulsiva que razonada, lo admito ahora, pero en aquel entonces, yo también quería ser mujer, no solo empresaria. Quería a alguien que me abrazara cuando llegaba agotada a casa, que me dijera que todo iba a estar bien sin sacar una hoja de cálculo para explicarlo. Rodrigo era encantador, eso sí. Tenía ese tipo de carisma que atrapa sin que te des cuenta. Buen porte, sonrisa segura, palabras dulces. No tardó en enamorarme. A mis amigos y socios no les inspiraba confianza, pero yo los ignoré. Siempre había sido firme, racional, estratégica, pero con él bajé la guardia. Quería creer que por una vez podía seguir mi corazón. Al principio todo parecía en orden. Se mostraba atento, colaborador, incluso interesado en mis negocios. Decía que admiraba mi fortaleza, mi liderazgo, y que soñaba con ayudarme a crecer la empresa aún más. Me pidió que le diera una oportunidad en la compañía. Quiero demostrarte que estoy contigo en todo, me dijo una noche, mientras acariciaba mi mano. Yo, ilusa, le creí. Lo metí a trabajar en una de las áreas comerciales. Le puse un jefe directo, para evitar favoritismos, y le dejé claro que debía ganarse su lugar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los problemas empezaran. Llegaba tarde, se iba temprano, delegaba sus responsabilidades en otros y, para colmo, no paraba de alardear sobre su importancia dentro de la empresa, cuando en realidad no había hecho absolutamente nada útil. Yo intenté hablar con él, con paciencia, con firmeza, con argumentos, pero cada conversación terminaba igual, con excusas, con quejas de que no confiaba en él, con berrinches disfrazados de orgullo herido. En el fondo sabía que había cometido un error. Pero para entonces ya estaba embarazada de Juan, nuestro primer hijo. Y entre el trabajo, las hormonas, y esa absurda esperanza de que cambiaría cuando se convirtiera en padre, decidí darle otra oportunidad. Después vinieron Carlos y Sofía, y con ellos una rutina familiar que parecía estabilizar las cosas, al menos en la superficie. Durante un par de años, Rodrigo mantuvo una fachada decente. No era un buen empleado, pero se mantenía lo suficientemente discreto como para evitar escándalos. Sin embargo, su desinterés era evidente. Yo me partía el alma sacando adelante la empresa y los niños,
mientras él vivía de la inercia, como si con solo ser mi esposo tuviera derecho a todo lo que yo construía. Con el tiempo, sus defectos dejaron de ser discretos. Empezó a desaparecer por las noches. Inventaba viajes de negocios que nunca existían. Llegaba con el aliento cargado de alcohol, con la camisa arrugada y el teléfono en modo avión. Cuando enfrenté la realidad, me encontré con algo aún peor de lo que sospechaba: mujeres. Muchas. Algunas de la empresa, otras de afuera. Y no solo eso. También había comenzado a apostar. Primero cantidades pequeñas. Después cifras que empezaban a desbalancear las cuentas internas. Cuando lo enfrenté, no lo negó. Al contrario. Se rió en mi cara. ¿Tú crees que me habría fijado en ti si no tuvieras toda esta fortuna?, me dijo. Esa fue la primera vez que sentí asco de alguien a quien había amado. Me dolió, claro. Me dolió profundamente. Pero también me enfureció. No por mí. Por mis hijos. Por mi padre. Por el negocio que tanto me había costado levantar y que ese parásito estaba destruyendo desde adentro. Tomé medidas inmediatas. Le retiré todo acceso a la empresa, cancelé sus tarjetas corporativas, le informé al consejo directivo y pedí una auditoría completa. Lo saqué de la casa y le advertí que no volvería a poner un pie en mi negocio. Pero Rodrigo no se fue en silencio. Al principio solo me llamaba por teléfono, suplicando, llorando, diciendo que lo perdonara. Después, las llamadas se volvieron más agresivas. Me amenazaba con revelar secretos que ni siquiera existían, con hablar mal de mí en la prensa, con hacerme pagar por humillarlo. Llegó incluso a decirme que si no le pagaba una compensación económica, haría que la vida de mis hijos se volviera un infierno. En ese punto supe que tenía que actuar. No por miedo, sino por estrategia. Contacté a mis abogados y les pedí que redactaran un acuerdo de confidencialidad. Le pagué una suma generosa, más de lo que merecía, mucho más, con tal de que desapareciera. La condición era clara: no debía acercarse a mí ni a mis hijos jamás. Legalmente, moralmente, emocionalmente, quedaba fuera de nuestras vidas. ¿Fue una derrota? Tal vez. Pero también fue una decisión que me devolvió la paz. Por un tiempo, al menos. No volví a saber de él. Algunos dicen que se fue a Sudamérica. Otros que terminó en un centro de rehabilitación. No lo sé. No me interesa. Rodrigo fue una herida profunda, pero también una lección brutal. No todos los que se acercan con palabras dulces vienen con buenas intenciones. Y a veces, uno no se da cuenta de que está durmiendo con el enemigo hasta que ya es demasiado tarde. Mis hijos eran pequeños cuando todo ocurrió. No alcanzaban a entender la magnitud de lo que estaba pasando, y por eso hice todo lo posible para protegerlos. Les di estabilidad, les di estructura, les di cariño. Quería que sintieran que su madre era suficiente, que no necesitaban a un hombre inestable y egoísta para crecer sanos. Pero el daño, aunque invisible al principio, empezó a manifestarse con el tiempo. Y aunque me juré que nunca más permitiría que nadie volviera a destruir lo que había construido, no estaba preparada para lo que vendría después. Cuando mis hijos eran pequeños, creí que todo iba a estar bien. Que, aunque había nacido en una vida privilegiada, en una casa con todas las comodidades, en un entorno sin carencias, yo lograría inculcarles los valores que mi padre me enseñó: esfuerzo, humildad, integridad. Me prometí que no cometería el error de muchos padres adinerados que crían a sus hijos entre algodones y terminan generando monstruos. Pero una cosa es lo que una quiere, y otra muy distinta lo que la vida, y los propios hijos, hacen con esas intenciones. A Juan lo recuerdo siempre serio, callado, como si ya desde niño cargara con un juicio en los ojos. Era un niño observador, inteligente, pero también astuto de una forma que me incomodaba, aunque no sabía por qué. Desde pequeño aprendió a mentir con facilidad, a manipular situaciones para obtener lo que quería. Si se enfermaba, era siempre el peor caso. Si se peleaba con alguien en la escuela, él era la víctima. Tenía una habilidad nata para el discurso, pero su corazón siempre me pareció lejano. No frío, exactamente, pero sí distante. Como si incluso de mí se mantuviera a una cierta altura,
esperando para ver qué podía tomar de mí sin entregarme nada. Carlos, el del medio, era el más apacible. De niño era dulce, risueño, fácil de tratar. Pero a medida que creció, también se volvió fácil de influenciar, frágil. Nunca desarrolló una voz propia. Siempre fue el que evitaba los conflictos, el que se ponía del lado de quien hablara más fuerte. Yo pensaba que la vida lo obligaría a madurar, que las responsabilidades lo harían tomar postura, pero no fue así. Carlos nunca quiso hacerse cargo de nada. Ni del negocio, ni de sus decisiones, ni de sus errores. Sofía, mi pequeña, fue la más difícil. Era brillante, sí, con una mente ágil, con una chispa única. Pero también era impulsiva, arrogante, impredecible. Desde joven se acostumbró a salirse con la suya a través del drama, de la culpa, del chantaje emocional. Lloraba para manipular, gritaba para confundir, se hacía la víctima con una destreza que me dejaba perpleja. Yo quería verla como una versión joven de mí, una mujer fuerte, con carácter, pero no era fortaleza lo que ella mostraba, era una mezcla entre capricho y desprecio. Conforme crecían, intenté integrarlos al negocio. Empecé igual que hizo mi padre conmigo, haciéndolos pasar por cada área, dándoles tareas sencillas, enseñándoles con paciencia. Pero no funcionó. Juan lo veía todo como un juego de poder, quería control, quería influir en las decisiones, quería figurar en los informes, pero sin mancharse las manos. Carlos venía un par de horas y se iba con cualquier excusa. Y Sofía ni siquiera fingía interés. Decía que lo suyo era otro mundo, que lo empresarial le parecía aburrido, obsoleto, demasiado rígido para su naturaleza creativa. Yo no los obligué. Creí que si no era por el negocio, al menos encontrarían su propio camino. Les pagué carreras, les ofrecí ayuda para que emprendieran, les abrí puertas que a mí me costaron décadas. Y lo único que recibí fue indiferencia, exigencias y una sensación de que nunca era suficiente. Y entonces apareció ella. Martina. La primera vez que la vi, supe que algo en ella no encajaba. No sé si fue su sonrisa demasiado amplia, sus ojos que no paraban de calcular todo a su alrededor, o esa forma suya de hablarme con una mezcla de condescendencia y falso afecto. Era joven, bonita, elegante, con un aire de superioridad que me recordó a las mujeres de sociedad con las que mi padre nunca quiso hacer tratos. Juan me la presentó como su pareja y no tardaron en irse a vivir juntos. Yo intenté acercarme, tenderle la mano, hacerla sentir bienvenida. Pero ella me mantenía siempre a distancia, como si yo fuera una vieja reliquia a la que había que tolerar hasta que fuera irrelevante. Con el tiempo, la actitud de Juan hacia mí cambió todavía más. Ya no disimulaba su desdén. Empezó a hablarme como si yo fuera una molestia, una figura decorativa que no sabía retirarse a tiempo. En las cenas familiares, Martina era quien guiaba las conversaciones, quien imponía el tono, quien decidía cuándo irse, cuándo quedarse y a quién invitar. Y Juan, mi hijo, el niño al que le había enseñado a leer, le seguía el juego como si fuera un perro bien entrenado. Carlos y Sofía no se quedaban atrás. Aunque sus actitudes eran distintas, el fondo era el mismo, ninguno sentía respeto por lo que yo había hecho. Carlos comenzó a pedirme dinero con más frecuencia, inventando razones, mintiéndome con una cara de inocencia que en otro tiempo me habría convencido. Sofía vivía como una reina, con gastos que ni siquiera entendía de dónde salían. Se hacía llamar influencer, pero no producía nada. Se tomaba fotos con ropa de diseñador, viajaba con tarjetas de la empresa y hablaba de libertad financiera como si eso fuera sinónimo de vivir a costa de los demás. Y yo lo permití. Por demasiado tiempo lo permití. Porque eran mis hijos, porque aún guardaba la absurda esperanza de que madurarían, de que entenderían. Porque, en el fondo, sentía culpa. Culpa por haber trabajado tanto, por no haber estado siempre en casa, por haberles dado una vida que yo nunca tuve y que quizá no supieron manejar. El punto de quiebre llegó en un día aparentemente normal. Estaba revisando unos documentos contables cuando vi movimientos extraños en una de las cuentas. Grandes sumas saliendo sin justificación. Al principio pensé en error humano. Pero después de investigar un poco, lo descubrí, falsificaron mi firma. No una,
sino varias veces. Vendieron una propiedad en el centro que mi padre me había dejado, sin siquiera consultarme. Firmaron como si yo lo hubiera autorizado. Se me heló la sangre. Revisé más cuentas. Más documentos. Más transferencias. El patrón se repetía. Usaban mis autorizaciones digitales, conocían mis claves, mis códigos de seguridad. No fue un error. Fue un plan. Llamé a Juan. Lo cité en privado. Le mostré los papeles. No se molestó en negarlo. Me dijo, con una calma aterradora, ese dinero va a ser mío de todas formas, mamá. ¿Qué más da si lo uso ya? Y después, como si no fuera suficiente, añadió, mira, tú ya hiciste lo tuyo. Es momento de que te hagas a un lado. Déjanos manejarlo nosotros. Me quedé en silencio. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. No era solo lo que dijo, era como lo dijo. Como si yo fuera una empleada vieja que se niega a jubilarse. Como si él no fuera mi hijo, sino un extraño. Y detrás de todo, Martina. Esa sonrisa de serpiente. Esa forma suya de decirme doña Elena con burla escondida, como si ya me viera enterrada, como si supiera que cada decisión suya me iba despojando, poco a poco, de lo que tanto me costó construir. Esa noche no dormí. Caminé por la casa con los pies descalzos y los ojos llenos de lágrimas. Toqué las paredes, abrí los cajones donde aún guardo cartas de mi padre, fotos viejas, recibos de las primeras compras de maquinaria. Me senté frente a su retrato en la oficina y le pedí perdón. Por haber fallado. Por no haber visto venir esto. Por no haber sido lo suficientemente dura cuando mis hijos lo necesitaban. Pero también me hice una promesa. Esto no iba a terminar así. No sé cuánto tiempo pasé esa noche frente al retrato de mi padre. Creo que en algún punto dejé de llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Sentía una mezcla extraña de dolor, claridad y una rabia serena, de esa que ya no grita, que no necesita hacer escándalo. Era la rabia de una mujer que ha despertado, que ha dejado de justificarse, de esperar, de soñar con que las cosas cambiarán por sí solas. Comprendí, por fin, que mis hijos no eran víctimas del destino ni de mis decisiones. Eran adultos, con conciencia, con libre albedrío, y habían elegido el camino más fácil, el de aprovecharse de mí, de lo que construí, del apellido que mi padre les regaló sin que jamás lo merecieran. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Fue una conversación larga. Fría. Técnica. Le pedí que iniciara los trámites para rehacer mi testamento desde cero. Le expliqué, con lujo de detalle, las razones por las que no dejaría ni una sola propiedad, ni un solo vehículo, ni una acción de la empresa a mis hijos. Le pedí que iniciara los movimientos legales necesarios para bloquear sus accesos, congelar sus participaciones, y recuperar todo lo que pudiera recuperarse. No quiero que esto se entienda como una venganza, le dije. Esto es un acto de justicia. De responsabilidad. Ellos no cuidarán esto cuando yo ya no esté. Ya demostraron que no saben, que no quieren. Y no voy a dejarles las llaves del templo para que lo incendien por dentro. No fue fácil. Cada decisión legal venía acompañada de una ola de enfrentamientos. Juan fue el primero en enterarse. Estalló en gritos, me amenazó con demandarme, con ir a los medios. Dijo que yo estaba enferma, que tenía que internarme, que seguramente alguien me estaba manipulando. Carlos se escondió. Me mandó un correo largo, lleno de lugares comunes, diciéndome que me quería mucho pero que no entendía por qué los estaba castigando así. Sofía, fiel a su estilo, hizo un show. Lloró en casa de una amiga, subió publicaciones ambiguas a redes sociales hablando de madres narcisistas y traumas generacionales. Nunca me llamó. No lo hizo ni siquiera para insultarme. Y Martina. Martina no tardó en aparecer en mi oficina. Me pidió hablar a solas. Se sentó frente a mí como si estuviéramos negociando la compra de un edificio, con esa sonrisa suya que nunca me gustó. Mire, doña Elena, me dijo, usted tiene que pensar en su vejez. ¿De verdad quiere pasarla sola? Nosotros solo queremos lo mejor para usted.
Juan está muy afectado. Pero yo estoy aquí para tender puentes. Tuve que contener la risa. Me limité a responderle con una sola frase: ya no necesito puentes. Necesito muros. Y la invité a salir. Fue en ese momento que miré a Valeria, mi nieta, de otra manera. No solo como la niña dulce que siempre me acompañaba en la cocina, que me hacía dibujos, que me escuchaba hablar de números sin aburrirse. Empecé a verla como lo que era, una semilla nueva. Un brote que, si lo cuidaba, podía convertirse en ese árbol que mi padre siempre imaginó cuando hablaba de legado. Ella no pedía nada. No exigía. No manipulaba. Se acercaba a mí con afecto verdadero, con una curiosidad limpia que me recordaba a la niña que yo fui. Comencé a pasar más tiempo con ella. Le conté historias del negocio, le enseñé planos, le mostré cómo revisar balances. Y lo más hermoso fue que no lo hacía por interés. Ella simplemente disfrutaba estar conmigo. Me preguntaba por su bisabuelo, por los comienzos, por cómo era trabajar en una fábrica llena de ruido. Me escuchaba con los ojos brillando, como si yo le estuviera revelando los secretos de un mundo mágico. Entonces lo supe con certeza: a ella le dejaría todo. No por castigo a los otros, sino por fe en ella. Porque ella representaba lo que alguna vez soñamos mi padre y yo, alguien que entendiera que la riqueza no es solo patrimonio, sino memoria, historia, propósito. Instruí al abogado para dejar a Valeria como heredera única. Pero también pedí que el acceso a los bienes estuviera condicionado a su edad y a ciertas responsabilidades. No quería que el dinero la estropeara como lo hizo con sus padres. Hasta que no cumpliera 25 años y hubiera terminado una carrera universitaria o hubiera demostrado con hechos que podía liderar un proyecto propio, no tocaría el grueso de la herencia. Pero tendría acceso a una educación de calidad, a mentores, a viajes de aprendizaje. También la empresa la acogería, no como jefa, sino como aprendiz. Empezaría desde abajo, como yo. Sin privilegios. Sin atajos. El día que firmé el testamento, sentí paz por primera vez en mucho tiempo. Una paz real, que nace de saber que se está haciendo lo correcto, aunque duela, aunque escandalice, aunque te dejes sola en una habitación llena de retratos familiares que ya no reconoces. Desde entonces, me he retirado poco a poco. Ya no estoy en todas las juntas. No respondo correos a medianoche. No asisto a cada inauguración ni superviso cada detalle. Me dedico a otras cosas. A leer. A caminar por mi jardín. A hablar con Valeria sobre el mundo, sobre la historia, sobre el porqué de las cosas. A veces jugamos ajedrez. A veces cocinamos juntas. Y a veces, simplemente, nos sentamos a ver pasar el tiempo, sin necesidad de decir nada. Mis hijos ya no me visitan. Ni falta que hacen. La última vez que hablé con Juan, me dijo que algún día me iba a arrepentir. Que cuando estuviera en una cama, enferma, gritaría por él. Le respondí: ojalá para ese entonces ya hayas aprendido a amar a alguien que no sea a ti mismo. Carlos desapareció por completo. Imagino que aún vive de prestado en algún lugar que no paga con su dinero. Sofía sigue jugando a ser celebridad en redes. Vive como si la vida fuera eterna. Y quizás para ella lo sea, mientras no se mire al espejo. Pero yo ya no tengo espacio para rencores. Solo tengo espacio para lo que florece. Para lo que tiene raíz. Y Valeria, mi nieta, es raíz y es flor. Es mi último proyecto. Mi promesa cumplida. Mi padre estaría orgulloso. No por los ceros en la cuenta. Sino por esto, por no haber permitido que el árbol que él plantó terminara sirviendo de sombra a quienes solo vinieron a tomar sin dar.